La venganza de Rose. Historias reveladas, verdades que florecen. A las 2:17 de la madrugada, el edificio respiraba ese silencio espeso que solo existe en la ciudad cuando el camión de la basura ya pasó, y los perros, por fin, se callaron. Yo estaba sentada en el suelo del taller, con las medias rotas y el alfiler aún en la boca, arreglando el borde de un vestido de novia que debía entregarse al amanecer. La tela caía como una cascada tímida entre mis piernas. Olía a almidón, a vapor, a un futuro que no era el mío. Entonces sonó el portero. Un zumbido breve, culpable, como si el aparato mismo supiera que a esa hora nadie debería pedir permiso para entrar a tu vida. Sí, dije, y mi voz salió con ese tono de quien estaba a punto de bostezar o llorar. Entrega, contestó un hombre cansado. Caja para la señora Inés Molina, urgente. No esperaba nada, ni flores ni disculpas. A Tomás, mi marido, lo había escuchado salir en la tarde a una cena con patrocinadores, dejando su olor a aftershave mezclado con prisa en el marco de la puerta. Bajé en pantuflas con una chaqueta encima y firmé. La caja era blanca, sin logo, cerrada con una cinta roja de satén. Cuando la tomé, un olor me golpeó la nariz. Flor de azahar, dulce y limpio con un fondo de madera. No era mío, no era nuestro, era de otra. Lo supe al instante porque ese perfume tenía un nombre en mi memoria. Mara. Mara, con su risa que se iba al techo y su costumbre de contar secretos en las escaleras. Mara, que había sido mi amiga hasta el día en que dejé de reconocerla en mis fotos. O, quizá, hasta el día en que dejé de reconocerme en la suya. Subí con el paquete apretado al pecho. Cerré bien la puerta, giré la cadena, apoyé la espalda y esperé a que mis latidos bajaran. El gato, Lunes, un rayado de ojos tristes, vino a olisquear la caja. Arqueó el lomo, emitió ese maullido que parece una pregunta, y se fue a mirar la ciudad desde la ventana. La cinta cedió como si hubiera querido ceder desde siempre. Dentro, la primera capa era papel de seda. Bajo el papel, un vestido, no de novia. Un vestido negro de seda pesada, corte al bies, escote en bower, tirantes finos. Lo levanté y la tela cayó con peso de lluvia. En la cintura, una puntada distinta, casi invisible, cerraba un pequeño bolsillo oculto. La curiosidad, esa mala amiga que siempre me toma de la mano, me empujó a abrirlo. Había una llave antigua, de bronce, con la cabeza redonda. También una nota escrita a mano. Póntelo esta noche, no llegues tarde. Me quedé de pie, con el vestido en una mano y la nota en la otra, como si alguien me hubiera desconectado el cuerpo de la cabeza. No tenía que ser Tomás. Tomás firmaba con su nombre, o con un sticker de copa de vino si estaba de gracioso. D podía ser cualquiera. Podía ser nadie. La segunda capa del paquete guardaba otra sorpresa, una foto impresa a tamaño postal. Yo estaba en ella, más joven, con el cabello más largo y menos miedo en los ojos, sentada en la barra de un bar que ya no existe. Llevaba un vestido negro muy parecido a este, a lo mejor el mismo, y reía con la cabeza inclinada hacia alguien que no salía en el encuadre. En el borde, escrito con rotulador dorado, «Te lo prometí». El perfume seguía allí, flotando alrededor de la caja como un recuerdo que no quiere irse. Cerré las cortinas por reflejo, bajé el volumen del mundo y me senté en la mesa donde coso. Puse la llave en el centro, la nota a la derecha, la foto a la izquierda. 3 piezas como un altar. Mi teléfono vibró con una notificación ajena. Airdrop cercano. ¿Quieres recibir ensayo Pumov de D? Lo solté. Lo juro, se me cayó de las manos como si quemara. Nadie tiene mi airdrop abierto. Yo no tengo el airdrop abierto. Lo miré, esperando que la pantalla me dijera que era un error, que D era un vecino con un nombre demasiado corto para esa hora, pero volvió a vibrar. ¿Aceptar? Acepté. El video ocupó la pantalla, sin título, sin rostro, solo una mesa de madera, una copa de vino sin tocar y un reloj marcando en azul las 2:17. Mi misma hora. Una voz de hombre habló, grave, sin apuro, con esa seguridad que a mí me falta cuando miento. Cuando llegues, ya estará todo listo, dijo. Póntelo, te verás hermosa, te debo esta última escena. Hice una pausa por dentro, última escena. Trabajo con telas, con cuerpos que tiemblan el día de su boda. Sé reconocer las palabras cuando vienen del teatro secreto de alguien. Esto no era un chiste. Esto era una puesta en escena y yo sin querer estaba en el reparto. La pantalla cambió. Un plano rápido, una pared con espejos, mi taller. Mi taller hace 2 horas. Yo, dormida en la silla, con la mejilla sobre la mesa. La cámara temblaba como si la sostuviera una mano que no llevaba práctica ni arrepentimiento. Se acercó a mí. Olí el perfume de azahar en el aire de mi propia casa.
Un dedo que no era mío se detuvo a centímetros de mi pelo. La voz de hombre susurró: «No te despiertes todavía». Corté el video y el silencio me devolvió a la cocina, al gato, a la llave, a la foto. Me levanté de golpe y corrí a la puerta. 2 vueltas de llave. La cadena. Todo estaba como lo había dejado. Nadie había entrado. Nadie, salvo la duda que ya estaba en mi casa desde antes de que yo la dejara abrir. Tomás. Pensé en su sonrisa de foto de prensa, en su costumbre de hablar de trabajo como si fuera un idioma que yo no quisiera aprender. Últimamente, las noches lo encontraban en reuniones. Últimamente, yo prefería no preguntar porque la pregunta a veces es una declaración de guerra. El reloj marcó 2:23 y sonó la notificación que yo más temo, el timbre de mi propia puerta. No esperé. Miré por la mirilla, un pasillo vacío, la alfombra con dibujos geométricos, una sombra que podría haber sido nada o podría haber sido el principio de todo. Abrí 1 centímetro, máquina contra cadena. ¿Quién es? El olor me contestó antes que la voz: Azahar. Y luego, despacio, suave, conocido. Sigo sin saber si te decidiste, Inés, dijo una mujer al otro lado. Pero la noche no va a esperar. Mi lengua se secó. Mi pecho recordó una fiesta de hace años, una terraza, esa misma voz diciéndome: si te atreves, el mundo se encoge. Tragué saliva. Mara, susurré, y la cadena, por puro reflejo, vibró. El pasillo siguió vacío. La cámara del ascensor parpadeó. Mi teléfono vibró una tercera vez. Evento agregado a tu calendario. Esta noche 3:30 am. Ensayo final. Me faltó el aire. El gato bufó a la puerta como si por la rendija pudiera escurrirse todo lo que no sé. Pensé con una claridad que no estaba invitada. Alguien me estaba dirigiendo. Y yo, sin querer, estaba memorizando mis líneas. Si esta historia te atrapa, quédate. Falta lo peor. Metí la llave en el bolsillo de la chaqueta. Descolgué la cadena. Abrí la puerta. Afuera no había nadie. Solo un sobre pegado al piso con cinta transparente, justo en el umbral como una broma sin risa. Llevaba mi nombre, trazado con el mismo rotulador dorado de la postal. Lo levanté. Lo abrí con el pulgar. Dentro había una sola cosa, una copia de mi acta de matrimonio. Pero el nombre del esposo no era el de Tomás. Era otro, uno que no veía escrito junto al mío desde hace 10 años. Uno que olía a Azahar. Y debajo del nombre, una última línea que me heló la boca: vigente. Vigente. La palabra se quedó pegada a mi paladar como una hostia que no sé si debo tragar o escupir. El papel crujía entre mis dedos sudados. El nombre junto al mío, Diego Alvar, tenía filo de vidrio. No lo había pronunciado en una década. No lo había soñado en 5 años. Y sin embargo, esa noche estaba en la puerta de mi casa, metiéndose como si nunca se hubiera ido. Volví a la mesa y extendí el acta, la foto, la llave, la nota, como si fueran piezas de un rompecabezas que prometía la imagen de una habitación sin salidas. Lunes se subió a la silla y, con ese descaro de gato viejo, se acomodó sobre la esquina de la fotografía, dejando pelos que parecían comillas. Te lo prometí. ¿Qué me había prometido Diego que yo había decidido olvidar? El teléfono vibró de nuevo. Un punto azul apareció en el mapa, a 10 cuadras. Estación Buenavista, 3:30 am, Anden Quarter. Debajo, un mensaje sin remitente. La llave es para el casillero, código 1117. No llegues tarde. Sentí que parpadeaba con todo el cuerpo. Buenavista. A esa hora, el eco de los pasos suena como si lo hicieran otros por ti. Me puse jeans, la camiseta negra, la chaqueta de mezclilla. Miré el vestido de seda colgado del respaldo. El escote parecía una boca esperando respuesta. Lo doblé con cuidado y lo metí en una bolsa de lona. La llave a la derecha del pecho. La nota en el bolsillo trasero. El acta contra la piel, bajo el elástico del sujetador, como si el papel pudiera detener una bala. Mientras ataba los cordones, mi mirada cayó en un detalle que me había negado a ver. El acta tenía la fecha actualizada. No era una copia vieja. Era una certificación reciente, como si alguien hubiera ido personalmente al registro civil a pedirla y a comprobar, sin que yo lo supiera, que el pasado seguía respirando por nosotros. Tomás me escribió a las 2:41. Se alargó. Duermo en el hotel del centro. No me esperes. Te amo. El te amo parecía automático, regado como agua sobre una planta de plástico. Escribí OK y luego borré el mensaje. No contesté. Guardé el teléfono en la bolsa. Apreté los labios. Si en ese instante alguien me hubiera preguntado quién era yo, habría contestado con una dirección y una hora.
Bajé las escaleras a pie. En el segundo piso, una puerta se entreabrió y una señora con bata estampada de limones me miró con la curiosidad de quien colecciona historias ajenas. ¿A dónde tan tarde, Inesita?, susurró. A coser un apuro, dije, y sonreí con la mitad de la boca que todavía le pertenece al barrio. Afuera, la ciudad tenía ese brillo húmedo de los días que no acaban de ser. Un taxista dormía con la cabeza en el volante. El semáforo hacía su coreografía privada. Caminé rápido por la acera, respirando el aire mentolado que dejan los árboles cuando nadie los mira. Había algo infantil y feroz en la sensación, como si yo fuera a recuperar un juguete que alguien escondió detrás del sofá. Cada esquina, un recuerdo calvo. Diego y yo riéndonos de nada a la salida de un teatro. Diego hablándome en voz baja para que el mundo no oyera nuestros planes de huir. Diego con olor a café y azahar. Diego que me dejó sin una nota, sin un porqué, sin un cadáver al que llorarle al final. En Buenavista, el guardia hacía rondas perezosas con una linterna que parecía un fuego lento. Los anuncios apagados eran bocas cerradas. Andén 4. Los pasos de mis tenis eran una cuerda de tambores pequeños. Los casilleros, una pared de ojos fríos. Busqué el que tenía el 117 grabado en la placa, como un chiste torpe del destino con mi fecha de cumpleaños. Inserté la llave. Giré. El metal se abrió sin resistencia, como si hubiera estado esperando precisamente ese giro. Dentro había una caja de zapatos envuelta en papel de estraza y una carpeta negra con un elástico. En la caja encontré unos tacones bajos color crema, mi talla, con la plantilla aún tibia de nadie. En la carpeta, documentos, movimientos bancarios, copias de correos, fotos impresas. Tomás en un restaurante con una mujer que no era yo. Tomás entrando a un edificio sin letrero a medianoche. Tomás en el estacionamiento del mismo hotel del que acababa de escribirme. En cada foto, un número al calce, un cruce con fechas y horas. Las fotos no gritaban, murmuraban con paciencia de contable. Y entre ellas, doblada en 4, una carta escrita a mano. Inés, te debo la ausencia. Te la explico ahora que ya es tarde. Si estás leyendo esto, significa que aceptaste escuchar. Mara te llevó hasta aquí. No confíes en nadie que no tiemble cuando pronuncie tu nombre. A las 3:50 llega un tren que no lleva gente, lleva cajas. Dentro de una de esas cajas hay algo que quiere Tomás y que nunca debió ser suyo. Tienes 15 minutos para decidir si lo dejas pasar o si lo detienes. Dame la última escena. Releí la carta 3 veces, como si en cada vuelta fuera a aparecer la palabra que la volviera cuerda. No confíes en nadie que no tiemble cuando pronuncie tu nombre. Pensé en mi propio pulso, en cómo, al decir Inés, para mí, apenas si se movía el aire. Un silbido lejano anunció la llegada de algo que no era humano. El tren de carga empujó su sombra primero, luego su metal, luego su olor a hierro y a viaje. Pasó con esa autoridad sin testigos que tienen las cosas destinadas a no ser vistas. Conté mentalmente 1, 2, 3 vagones, 4, 5. En el sexto, una marca en tiza. X11. La carta mencionaba números en los márgenes. X11. Era ese. En los planos que venían en la carpeta, una nota. Mallete izquierdo, caja 312, etiqueta azul. Salté a la vía prohibida con la torpeza digna de una mala idea. El corazón me hizo un golpe de teatro bajo la ropa. Busqué la caja con las manos, con los ojos, con una memoria que no tenía. Palpé madera, cuerda, cinta de embalar, una etiqueta azul, caja 312, un cuchillo de marquetería de mi bolso. Benditos hábitos de costurera hizo el resto. Abrí. Adentro, entre espuma, había tablets. Docenas, nuevas, selladas, en un doble fondo, envueltas en mantas térmicas, memorias USB y sobres Manila. En uno de los sobres, un boleto de avión a nombre de Tomás con destino a Tijuana para esa misma mañana, 7:10 AM, y un pase de abordar zona preferente. En otro, una hoja con el título Proyecto Era. Una lista de nombres, empresas fantasma, transferencias a cuentas de una asociación civil que yo no conocía, pero cuyo domicilio era nuestro propio edificio, departamento 5B. El que siempre había estado vacío, el que tenía la cortina cerrada desde antes de que yo llegara a vivir allí. En letras grandes al final, entrega 08, no fallar. El eco de pasos me cargó la nuca, el guardia quizá. Cerré la caja como pude, metí los sobres, la carpeta negra y 2 memorias USB en mi bolsa de lona, y salí de la vía a trompicones, con la dignidad hecha añicos de espuma. El tren seguía, implacable. Conté los vagones que faltaban como quien recita una oración que solo funciona si la dice entera. En el andén, Mara me esperaba. No la vi llegar.
Estaba allí, apoyada en una columna, con el vestido rojo que la ciudad recordaría aunque cerrara los ojos. Llevaba el cabello recogido y los labios en una línea que antes fue risa. Y sí, tembló un poco cuando dijo mi nombre. Inés. La boca se me llenó de preguntas. Salieron pocas. ¿Qué es esto? Le mostré la carpeta, como si ella no supiera. Es lo que Tomás te escondió, respondió. Y lo que Diego intentó devolverte antes de desaparecer. Lo llamó la última escena, porque siempre fue un dramático, ya sabes. Diego, dije, y la palabra quiso ser un cuchillo y me salió vendaje. Mara me miró con algo más que nostalgia. ¿Culpa? ¿Ternura? ¿Hambre? No supe, me tomó por el codo. No podemos hablar aquí. Hay cámaras, y hay gente mirando cosas que nadie quiere mirar de frente. Ven, te explicaré en el camino. Tenemos menos de 3 horas. La seguí a través de pasillos de mosaicos que parecían promesas rotas. Subimos por una escalera angosta que olía a humedad. Afuera, la madrugada había decidido volverse brisa. Los taxis empezaban a despertar. El cielo, aún azul profundo, tenía una nube que habría querido ser ala. Cruzamos la avenida y nos metimos en una callejuela en la que el concreto aprendió a callar. Mara caminaba rápido. Yo la seguía tratando de que mi respiración no confesara nada. Diego no se fue por cobardía, soltó de golpe. Lo sacaron. Y a ti te dejaron un espejo limpio para que no preguntaras por qué tu reflejo se veía tan solo. ¿Quiénes? Pregunté. Los que usan palabras como fideicomiso, filantropía, inversión social para lavar culpas. Y también me miró con esa mezcla de cariño y reproche que se reserva para los que amamos sin manual, los que se benefician del silencio de las mujeres. Me detuve. Ella también. ¿Fuiste parte, Mara? La pregunta salió más suave de lo que merecía. Fui frontera, dijo, y a veces, cuando eres frontera, crees que perteneces a ambos lados. Y no, solo estás allí para que otros crucen. Te traje la llave porque me cansé de verlos pasar. Nos miramos un segundo que duró meses. Volvimos a caminar. Giramos en una esquina hacia el edificio sin letrero que había visto en las fotos. En el portero, un botón sin nombre, sin luz. Mara presionó un número que no vi. La puerta se abrió con un clic obediente. Adentro, el vestíbulo olía a tinta y aire acondicionado, a esa neutralidad que se compra. «Sube conmigo», dijo. «Está en el 3er piso. Si tienes dudas, te las cuento junto a la ventana, para que el miedo tenga por dónde salir». «¿Qué hay allí?», pregunté. «El cuarto de control», sonrió sin alegría. «Donde ensayan antes de salir a escena. Y donde, si quieres, puedes cambiar el final». El elevador subió lento, con paredes de espejo en las que no me reconocí del todo. Apreté la bolsa contra el cuerpo. Quise preguntarle a Mara por Diego, por la carta, por la foto, por su voz en mi puerta. Quise preguntarle si Tomás sabía que yo estaba ahora entre la gente que sabe. Y entonces la puerta del elevador se abrió. Un pasillo con alfombra gris, una puerta entreabierta al fondo. Luz fría. Dimos 3 pasos. Y del otro lado del marco, sentado en una silla como si estuviera esperando al dentista, apareció Tomás, con la camisa arremangada, el reloj brillante y la sonrisa calibrada. «Llegaste», dijo sin sorpresa. «Ya estamos completos». Detrás de él, inclinado sobre un panel de pantallas, un hombre giró lentamente la cabeza. La luz azul le hizo un trazo en la mandíbula. Era Diego, con el mismo perfume de azahar, y me dijo, sin parpadear, «Estás a tiempo de elegir tu papel». Diego estaba allí, vivo, tangible, con esa calma peligrosa de quien ha aprendido a sobrevivir en las sombras. El perfume de azahar se mezclaba con el zumbido eléctrico de las pantallas. Yo sentí que el suelo me pedía que eligiera, quedarme o correr. Tomás se levantó despacio. No parecía sorprendido de verme, más bien parecía satisfecho, como si todo lo que había pasado en las últimas horas hubiese sido diseñado para traerme hasta ese pasillo. «Sabía que no podrías resistirte», dijo, con esa sonrisa que solía convencer a inversionistas y que ahora me sonaba como el chasquido de una trampa. «¿Qué significa esto?», pregunté, sosteniendo la carpeta contra el pecho. Diego habló por primera vez, su voz más grave de lo que recordaba, con ese acento que se le marcaba solo cuando estaba furioso. «Significa que llevas años durmiendo en una obra de teatro donde el guión nunca lo escribiste tú, Inés. Yo traté de arrancarte de allí y fallé». Mara me tomó de la mano, su piel estaba helada. «Él no puede quedarse mucho», me susurró al oído. «Te lo dirá todo, pero tienes que decidir si confías en él o en lo que viste con tus propios ojos». Tomás dio un paso hacia mí y con gesto ensayado se acomodó la manga. «Amor»,
dijo suave, casi cariñoso. Lo que viste en esos papeles no es lo que crees. Son negocios, proyectos que nunca ibas a entender. Te manipularon para que llegaras aquí. ¿De verdad confías más en un fantasma que en tu propio marido? Diego lo interrumpió con una carcajada seca. Marido. Qué palabra tan cómoda. ¿Se la enseñaste tú, Mara, o él la aprendió cuando la compró? El silencio que siguió fue un cuchillo que nadie se atrevió a agarrar. Yo miré a Mara, buscando en su rostro una grieta de verdad. Ella bajó los ojos. Su temblor me dio la respuesta. Las pantallas detrás de Diego cambiaron solas. Imágenes en vivo, el lobby del edificio, la calle exterior, el tren alejándose, mi propio taller con la lámpara encendida. Y en una de las cámaras, lo que más me heló, mi departamento. Alguien estaba allí. Un hombre revisaba mis cajones con guantes negros. Todo se mueve mientras hablamos, dijo Diego, girándose hacia las pantallas. Te están despojando mientras dudas. Tomás me tocó el hombro, suave. Vámonos a casa. Ahora mismo, antes de que te hundan más. El reloj del panel marcaba 3:47. El tren ya estaba lejos, el ensayo final casi cumplido. Y yo, atrapada entre tres voces, sentí que lo único cierto era que después de esa noche, nada iba a quedar intacto. Si quieres saber qué eligió Inés, quédate. Lo peor aún no empieza. El reloj del panel cambió a 3:48. Un minuto menos. Cada segundo sonaba como un martillo en mi sien. Tomás me sostenía del brazo con suavidad ensayada, como quien guía a una bailarina. Diego, frente a mí, parecía un eco vivo del pasado que yo había intentado enterrar. ¿Y Mara? Mara respiraba rápido, con los ojos fijos en el suelo, como si el peso de la verdad le quemara los párpados. Inés, repitió Tomás, en ese tono paternalista que siempre me ponía la piel de gallina. Dame la carpeta, no abras más puertas. Confía en mí. ¿Confiar en ti? Le solté y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Confiar en el hombre que tiene un departamento fantasma a nombre de una asociación civil? ¿El mismo que me escribe «Te amo» mientras cena con otra? Por primera vez su máscara titubeó. No cayó, pero se agrietó lo suficiente para que yo viera la sombra detrás. Diego dio un paso adelante. Escúchame, Inés, ese proyecto Hera no es solo un fraude, es una red, empresas pantalla, dinero sucio, contratos disfrazados de ayuda social. Y tú apareces como beneficiaria en varios documentos. Si él cae, tú caes con él. Eso es lo que nunca quiso decirte. Sentí un frío recorrerme la espalda. Beneficiaria. Mi nombre en papeles que nunca firmé, mi vida convertida en coartada. Mara levantó la cabeza por fin. Es cierto, yo vi tu nombre, lo usaron, y lo seguirán usando si no haces algo ahora. Basta, gritó Tomás, y el eco chocó contra las paredes del pasillo. Todo esto es un teatro montado por un hombre que desapareció hace 10 años. ¿De verdad vas a creerle a él y a ella? ¿A ellos dos que te dejaron sola? Me miraba con furia, pero sus dedos seguían clavados en mi brazo con ternura falsa. Diego, en cambio, me miraba como si me viera completa por primera vez en mucho tiempo, como si aún hubiera un lugar para mí en su historia. Inés, dijo con voz baja, casi un ruego, tienes las pruebas en la bolsa. Con ellas podemos detenerlo, pero si se las entregas, él borrará todo. Y cuando amanezca, solo quedará tu nombre en los registros. El suyo limpio, el tuyo manchado. El reloj marcó 3:49. Yo respiré hondo. Sentí el peso de la carpeta en mi bolsa, la presión de Tomás en mi piel, la mirada de Diego en mi rostro y el temblor de Mara en mi sombra. Un minuto, un suspiro, una decisión imposible. El ascensor sonó al fondo del pasillo. Alguien más estaba subiendo. Y yo entendí que no tendría más tiempo para pensar. El pitido del ascensor retumbó como un disparo en medio del silencio. Las luces del panel parpadearon. Piso 1, piso 2, piso 3. Cada número era un latido que nos arrancaba un pedazo de aire. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo ese zumbido metálico que anunciaba que el pasillo dejaría de pertenecer solo a nosotros 4. Mara me apretó la mano, sus uñas clavándose apenas en mi piel. Diego miraba fijo la puerta, la mandíbula tensa. Tomás, en cambio, se acomodó la corbata con una calma que me pareció más aterradora que cualquier grito. El ascensor se abrió con un ding suave. Y lo que apareció no fue un guardia, ni un desconocido. Fue una mujer. Elegante, con el cabello recogido en un moño perfecto, un abrigo beige que parecía sacado de una vitrina cara. Llevaba una carpeta azul bajo el brazo y una sonrisa cortés. «Buenas noches», dijo con voz neutra, como si de verdad fuera normal encontrarnos ahí a las 3:50 de la madrugada. «¿Listos para firmar?» Mi estómago se revolvió.
Tomás sonrió de inmediato, como quien recibe un paquete esperado. Perfecto, justo a tiempo. Inés, amor, esto aclarará todo. La mujer me miró directo sin pestañear. Su sonrisa era impecable, pero sus ojos no. En ellos había algo frío, quirúrgico. Señora Molina, dijo ofreciéndome la carpeta azul. Necesitamos solo su firma para validar la actualización del fideicomiso. Un trámite sencillo. 10 segundos. No firmes, soltó Diego con un filo que casi me cortó el aire. Mara respiró hondo y susurró apenas audible. Ese papel es la cadena, Inés. Si estampas tu nombre ahí, no habrá forma de salir. El pasillo parecía cerrarse. Yo con la bolsa apretada contra mi pecho, la carpeta negra dentro como un corazón ajeno latiendo fuerte. Frente a mí, esa carpeta azul extendida como una serpiente. Tomás se inclinó hacia mi oído. Si me amas, fírmalo. Diego habló al mismo tiempo con voz firme. Si te amas, no lo hagas. El reloj del pasillo marcó 3:51. Y yo sentí que el mundo entero contenía la respiración, esperando ver a qué nombre pertenecería mi mano. El papel azul seguía suspendido frente a mí, como una trampa elegante disfrazada de trámite. La mujer lo sostenía con paciencia de verdugo, su mano firme, su sonrisa intacta. Tomás me miraba con esa mezcla de súplica y amenaza que solo alguien acostumbrado a ganar sabe ocultar en un gesto. Diego, a un par de pasos, parecía a punto de lanzarse a arrancármelo de las manos. Y Mara no parpadeaba, como si con su mirada pudiera atarme a la tierra. Inés, por favor, insistió Tomás, es solo un documento administrativo. Lo firmas y todo esto se acaba. Podemos volver a casa. La mujer del abrigo beige sacó una pluma estilográfica y me la tendió. El clic del capuchón al abrirse sonó como el seguro de un arma. Una sola firma, dijo ella. Aquí donde ya está su nombre. Bajé la mirada. Mi nombre estaba allí, impreso, nítido, como si yo misma lo hubiera escrito horas antes. Inés Molina de Alvar. No Molina de Ramírez. No con Tomás, con Diego. Sentí un mareo. Todo giró alrededor de ese apellido, Alvar, el que había guardado en una caja junto con mis fotos y mi anillo. El que creí muerto y ahora estaba reviviendo en un papel oficial. Es falso, dije, pero mi voz salió temblando. Es vigente, replicó la mujer sin alterar un músculo de su rostro, y con su firma quedará blindado. Diego dio un paso adelante. «No la toques», rugió, y de pronto el Diego que recordaba, el que sabía sonreír entre humo de café, desapareció, dejando lugar a un hombre que olía a furia contenida. Tomás extendió un brazo, bloqueando su avance. «Atrás. Esta es mi esposa». «No», corrigió Diego, con una calma que heló el aire. «Legalmente, sigue siendo mía». El silencio que siguió fue un abismo. Yo lo sentí en la garganta, como un nudo que no sabía si era llanto o risa histérica. La mujer del abrigo me acercó la pluma a la mano. «Es ahora o nunca, señora Molina». El reloj en la pared marcó 3:53. Mis dedos rozaron el metal frío de la pluma, y en ese instante las pantallas detrás de Diego cambiaron de imagen. Un video en vivo desde mi casa. El hombre de guantes negros ya no estaba solo. Ahora había dos, y uno de ellos sostenía en brazos a Lunes, mi gato, como si fuera un simple objeto. «Si no firma, señora», dijo la mujer con calma quirúrgica, «no garantizo que su mascota la espere viva al amanecer». El pasillo entero se contrajo. Diego gritó mi nombre. Tomás me susurró, «Hazlo». Mara apretó mi brazo. Yo, con la pluma en la mano, supe que firmar significaba perderme, y no firmar significaba perderlo todo. Y entonces, la pluma empezó a deslizarse hacia el papel. La punta de la pluma rozó el papel. Podía escuchar el crujido leve de la fibra esperando absorber mi nombre, pero mi mano se quedó suspendida, rígida, como si algo invisible la detuviera. El aire olía a ozono y perfume de azahar. «Fírmalo», ordenó la mujer del abrigo, con esa calma que sonaba más amenaza que a cortesía. «Inés», susurró Tomás acercándose a mi oído, «no hagas una locura. Todo lo que tenemos depende de esto». «Lo que tenemos». La frase me golpeó en seco. ¿Qué teníamos? ¿Un matrimonio lleno de huecos, excusas y habitaciones alquiladas con mentiras? Diego dio un paso hacia adelante, sus ojos clavados en mí. «Mira», me dijo, «no el papel, no a él, no a ella, a mí. ¿Recuerdas quién eras antes de todo esto? ¿Recuerdas la mujer que se reía en aquel bar con ese vestido negro? Esa mujer no firmaba cadenas». Mi respiración se quebró. Lo recordaba. Recordaba su voz contándome planes imposibles, jurando que me llevaría lejos. Recordaba lo que sentía cuando mi nombre era suyo. Mara se inclinó a mi oído. «Si firmas, ellos ganan. Pero si no firmas, entonces la noche será nuestra». En la pantalla, el hombre de guantes negros levantó a Lunes, mi gato,
como si fuera un trofeo. El segundo abrió un cajón y sacó mi costurero, lo vació con desprecio. La aguja de oro que heredé de mi madre cayó al suelo. El sonido metálico, aunque distante, me atravesó como un cuchillo. El reloj marcó 3:55. 5 minutos, hasta que todo se volviera irreversible. Tomás tomó mi mano y empujó la pluma contra el papel. «Ya», dijo, con los dientes apretados. Diego se lanzó hacia nosotros, empujando a Tomás contra la pared. La pluma cayó al suelo con un chasquido. La mujer del abrigo retrocedió, fría, pero con los ojos encendidos de furia. «¡Idiota!», gritó Tomás, abalanzándose sobre Diego. Los dos cayeron al piso, forcejeando como sombras violentas. Mara me tiró del brazo. «¡Corre, Inés! Llévate la carpeta. Ahora». Y yo corrí. Corrí con la carpeta negra apretada al pecho, la bolsa reventando de sobres y memorias, mi respiración desbocada. El pasillo parecía interminable, el ascensor aún abierto, esperando como una boca ansiosa. Mientras las puertas se cerraban tras de mí, escuché un grito seco. No supe si era de Tomás, de Diego o de Mara. Y por primera vez tuve miedo de que la historia que me perseguía desde hacía 10 años estuviera a punto de repetirse. El ascensor descendía lento, demasiado lento, como si las paredes mismas quisieran retenerme allí arriba. El eco de los gritos aún vibraba en mis huesos. Apreté la carpeta contra mi pecho y me miré en el espejo del ascensor. El rostro pálido, el cabello suelto pegado a la frente por el sudor, los ojos abiertos como si acabaran de descubrir un mundo extraño. En el piso 2, el ascensor se detuvo con un sobresalto. Las puertas se abrieron apenas unos centímetros, luego volvieron a cerrarse. El sistema se trababa. Golpeé el botón de planta baja con los nudillos, rogando que se moviera. Por fin, el aparato obedeció. Cuando llegué al lobby, el guardia ya no estaba. El mostrador estaba vacío, la silla girando todavía como si alguien se hubiera levantado a toda prisa. Crucé el vestíbulo corriendo, pero al empujar la puerta de cristal, la encontré cerrada con llave. Un zumbido en mi celular, una notificación anónima: «No escapes. No te conviertas en sospechosa. Espera instrucciones». La hora en la pantalla, 3:57, 3 minutos. Mi respiración se cortó. Miré alrededor, cámaras en cada esquina, el silencio de la madrugada apretando como una garra invisible. Estaba atrapada en un espacio que parecía público, pero que en realidad era una celda transparente. Me acerqué a la recepción. Sobre el mostrador había un sobre blanco, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro, una sola foto. Yo, en el taller, dormida sobre la mesa, tal como había aparecido en el video que recibí horas antes. Solo que en esta versión había un detalle más. Una mano masculina acariciando mi cabello. Mi estómago se revolvió. Un ruido metálico me sacudió. La puerta del ascensor volvió a abrirse detrás de mí. Giré bruscamente. La luz amarilla del pasillo iluminaba 2 figuras que bajaban despacio. Diego, con la camisa manchada en el hombro, y Mara sosteniéndolo del brazo. Él estaba pálido, la respiración agitada. Ella tenía la mirada encendida, como si acabara de sobrevivir a un incendio. «No tenemos tiempo», dijo Mara, corriendo hacia mí. Tomás llamó refuerzos. «Este lugar se convertirá en un agujero negro en minutos». Diego levantó la vista, clavando sus ojos en los míos. «¿Tienes la carpeta?», asentí, mostrando la bolsa colgada en mi hombro. Él suspiró, con una mezcla de alivio y dolor. «Entonces todavía podemos ganar. Pero tenemos que salir antes de que el reloj marque las 4». El reloj del vestíbulo cambió. 3:59. 1 minuto. Y el eco de pasos apresurados ya se escuchaba en la calle, acercándose a la puerta de cristal. 3:59 brillaba en rojo sobre el reloj del vestíbulo. Cada segundo caía como plomo. Afuera los pasos retumbaban contra el pavimento, cada vez más cerca. La puerta de cristal vibró con el primer golpe seco. «¡Abran!», una voz masculina áspera rugió desde la calle. Otro golpe. El vidrio tembló como si fuera a estallar. Mara se inclinó sobre el mostrador, buscó con manos frenéticas y encontró un manojo de llaves. Probó 1, 2, 3, todas inútiles. Diego, apoyado en la pared, se llevó una mano a la herida del hombro. La sangre oscura se filtraba entre sus dedos. «No hay tiempo», jadeó. «Inés, la carpeta. Tienes que sacarla de aquí, aunque nosotros no». «Cállate», lo interrumpí, la voz quebrada. «No voy a perderte otra vez». El reloj cambió. 3:59:30, medio minuto. La puerta recibió un tercer golpe. Una grieta fina se extendió como una telaraña sobre el vidrio. Mara gritó: «¡Por acá!». Corrió hacia una puerta lateral señalizada como emergencia. Empujó, pero estaba cerrada con barra metálica.
Me miró con los ojos encendidos. Inés, tu bolso. Dame el costurero. Lo saqué sin entender. Ella tomó la aguja de oro que había rescatado del suelo en mi taller. Con fuerza sorprendente la introdujo en la ranura de la cerradura. El metal chirrió, resistió y cedió. La puerta se abrió con un crujido, el reloj 3:59:50. 10 segundos. Corrimos por el pasillo estrecho, los tres con la respiración desbocada. Al fondo otra puerta daba a un callejón oscuro. La empujamos y el aire frío de la madrugada nos golpeó de lleno. Detrás la puerta de cristal principal estalló. Voces y botas inundaron el vestíbulo. ¡Ay!, gritó alguien y los pasos comenzaron a perseguirnos. Diego apenas podía correr. Lo sostuve por la cintura, mientras Mara cubría la retaguardia. El callejón olía a humedad y basura, pero era libertad. El reloj de la ciudad, distante pero claro, marcó las campanadas de las 4. Y con el último tañido, un coche negro se encendió al final del callejón. Los faros nos cegaron. La puerta trasera se abrió sola. Dentro, una voz femenina, suave y cruel, nos llamó por mi nombre. Inés, sube. Era la misma voz del vídeo. Los faros nos dejaron ciegos un instante. La silueta de un coche negro, brillante bajo la lluvia tenue, parecía esperarnos como un animal agazapado. La puerta trasera abierta era una boca, una invitación imposible de ignorar. Inés, repitió la voz suave, casi maternal, suban, no tienen a dónde más ir. Diego se apoyaba en mí, jadeante. Su hombro sangraba a través de la camisa y cada paso era un golpe de dolor. Mara se adelantó, el rostro tenso, como una fiera lista para atacar. Es ella, susurró con un filo de odio en la garganta, la que mueve los hilos. ¿Quién?, pregunté sin soltar a Diego. Mara apretó los labios. Delfina. Ese nombre me atravesó como un relámpago. Lo había escuchado una sola vez, años atrás, en un susurro de Diego. Una socia invisible, siempre detrás del escenario. Nunca pensé que fuera real. Del coche descendió una mujer, alta, impecable, con un vestido azul oscuro que parecía beber la luz de los faros. Caminaba despacio, sin miedo, con una sonrisa de quien está acostumbrada a que todos lleguen tarde menos ella. 10 años para volver a tenerlos juntos, dijo extendiendo las manos como si fuéramos hijos pródigos. Tú, Inés, con tu memoria de costurera que cose secretos sin querer. Tú, Diego, con tu terquedad suicida. Y tú, Mara, que nunca aprendiste a elegir bando. Mara dio un paso atrás, crispada. No me nombres. Delfina rió, un sonido bajo y frío. Oh, querida, ya estás nombrada en demasiados documentos. Igual que ella. Me miró directo como si pudiera leer mi respiración. Inés, tienes lo que me pertenece. La carpeta. Dámela y todo esto termina. El coche detrás de ella rugió como un animal ansioso. Desde el callejón, las voces de los hombres que rompieron la puerta empezaban a acercarse. No había salida limpia. Diego se enderezó con un esfuerzo feroz. No se la des. Esa carpeta es lo único que puede hundirla. Delfina ladeó la cabeza con compasión fingida. ¿Hundirme a mí? No, amor mío. Hundirte a ti, a ella, a todos. Porque los papeles no cuentan mi historia, cuentan la suya. Y sin mí, ustedes no son más que sombras huyendo en la madrugada. El callejón entero parecía inclinarse hacia su voz. El tiempo se estiraba. Diego, con los labios ensangrentados, me susurró. Inés, recuerda lo que dije. La última escena es tuya. Delfina extendió la mano, tranquila, esperando. Y yo, con la carpeta negra apretada contra mi pecho, entendí que cualquier decisión esa noche iba a escribirse con sangre. El aire del callejón estaba denso, como si incluso la lluvia hubiera decidido detenerse para escuchar. Delfina mantenía la mano extendida, serena, segura de que yo cedería. Sus ojos brillaban bajo la luz de los faros, no con impaciencia, sino con el gozo cruel de quien ya se sabe vencedora. Entrégala, Inés, dijo, y su voz tenía la cadencia de un canto. Salvarás a tu marido, a tu gato, a todos. Serás libre, libre. La palabra se me clavó en el pecho como una aguja. Libre para volver a casa con Tomás como si nada hubiera pasado. Libre para seguir cosiendo vestidos de otras mujeres, mientras la mía se deshacía en silencio. ¿Era eso libertad? Diego, tambaleante, me tomó de la muñeca. Sus dedos ardían. Si se la das, serás invisible para siempre, susurró. Y yo me habré perdido otra vez. Mara se adelantó un paso, interponiéndose entre Delfina y yo. No lo entiendes, le dijo, con una furia que temblaba en cada sílaba. Inés no es tu pieza. Nunca lo fue. Delfina la observó con lástima. Ay, Mara, siempre creyendo que podías escribir un papel distinto al que te di. ¿No aprendiste que hasta las traiciones están guionadas? Un ruido detrás nos arrancó el aliento. Los hombres de Tomás aparecían en la boca del callejón, armados, gritando órdenes.
El coche rugió, los faros iluminaron la lluvia y por un instante todo fue un escenario encendido. «Elige, Inés», apremió Delfina, «o me entregas la carpeta, o esta noche será tu última costura». El reloj de la iglesia cercana marcó 4 campanadas. Cada una fue un martillazo en mis huesos. Y entonces, sin pensarlo, metí la mano en mi bolsa y saqué no la carpeta, sino la aguja de oro de mi madre. La sostuve en alto, pequeña e insignificante frente a las armas y al poder, pero mía. «Si todo esto es un teatro», dije con la voz quebrada, «yo escribo el final». El silencio fue total. Delfina entrecerró los ojos, intrigada. En ese instante, Diego se lanzó hacia ella, desarmado, sangrando, pero con una fuerza desesperada. Mara corrió en dirección contraria, gritándome: «Inés, corre, no mires atrás». Los hombres del callejón comenzaron a disparar. El eco reventó la madrugada, y yo con la carpeta aún contra mi pecho y la aguja ardiendo en la mano, tuve que elegir si correr hacia la oscuridad o quedarme a terminar la escena que ellos habían comenzado por mí. El estruendo de los disparos partió la madrugada. El callejón se llenó de chispas metálicas, gritos ahogados y el olor insoportable de pólvora húmeda. Sentí el zumbido de una bala pasar tan cerca que me erizó la nuca. Diego se abalanzó sobre Delfina, pero ella no retrocedió. Con un gesto ágil, sacó un arma de dentro de su vestido azul oscuro y le apuntó directo al pecho. «¡No!», grité, y mi voz se perdió entre los estampidos. El disparo resonó seco. Diego cayó de rodillas, con la camisa empapada de sangre. Sus ojos buscaron los míos, no con miedo, sino con una especie de resignación feroz. «La escena es tuya», murmuró antes de desplomarse en el pavimento. El tiempo se quebró. Por un segundo no existió nada más que el cuerpo de Diego cayendo. Ni los hombres gritando, ni la lluvia que volvía a azotar, ni los pasos de Mara corriendo hacia mí con desesperación. Me tomó de los hombros y me sacudió. «Inés, muévete. Él ya eligió por ti». Los hombres avanzaban desde la entrada del callejón, las armas listas. Delfina, con la pistola aún humeante, no apartaba su mirada de mí. Su sonrisa era la de alguien que acababa de cortar el último hilo de resistencia. «Ahora sí, pequeña costurera», dijo con calma. «Entrégame la carpeta. Nadie más tiene que morir». Mis piernas temblaban. La carpeta negra pesaba como un ataúd contra mi pecho. Sentí la aguja de oro aún en mi mano, diminuta, inútil frente a todo el horror que nos rodeaba. Mara me empujó hacia la puerta trasera de un almacén abandonado. La cerradura estaba oxidada, pero cedió con un golpe de su hombro. «¡Corre, Inés!», rugió. «Yo la detendré». Me giré un instante. Vi a Diego inmóvil en el suelo. Vi a Delfina erguida, apuntando ya hacia nosotros. Y vi a Mara interponiéndose entre esa pistola y mi vida. No tuve tiempo de pensar. Crucé la puerta con la carpeta apretada y el corazón roto. El eco de otro disparo sacudió el aire. Y supe, mientras corría entre sombras y cajas vacías, que al salir de ese laberinto yo no sería nunca más la misma mujer que una vez cosía vestidos de novia en silencio. El reloj de la iglesia dio la última campanada de las 4, y el eco, esta vez, sonó como un juicio. El almacén estaba a oscuras, con pasillos llenos de polvo y cajas rotas que olían a humedad y madera podrida. Cada paso mío resonaba como un tambor, recordándome que seguía viva, aunque cada latido fuese una traición a los que habían quedado atrás. La carpeta negra me cortaba los brazos de tanto apretarla. Sentía las hojas dentro como si fueran cuchillas. No quería mirarla. No quería saber qué verdades me arrancarían la piel, pero también sabía que sin ella no era nadie. El eco del disparo aún vibraba en mis oídos. ¿Era Mara la que había caído? ¿O Delfina? No lo sabía. No me atrevía a mirar atrás. Una luz débil se filtraba desde el extremo del pasillo. Avancé hacia ella, tropezando con un carrito oxidado, con sacos de cemento endurecidos. Al llegar, descubrí una puerta metálica entreabierta. Afuera, el cielo apenas comenzaba a clarear, un gris frío, sucio, como si el amanecer dudara en llegar. Respiré hondo. El aire olía a gasolina y a lluvia. Di un paso afuera y de repente una mano fuerte me agarró del brazo. «Tranquila, soy yo». Me giré sobresaltada. Era el guardia del edificio, el mismo que horas antes dormitaba en su silla. Pero ya no parecía somnoliento. Llevaba un auricular en el oído y un arma escondida bajo la chaqueta. «Señora Molina, me mandaron a protegerla», dijo con la voz grave. «Tiene que venir conmigo». Retrocedí un paso. «¿Quién te mandó?» Él sonrió, sin mostrar los dientes. «Su esposo». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Tomás?» «Sí, está preocupado por usted»,
Dice que alguien quiere manipularla con mentiras. Sus ojos no parpadeaban. Tenían la misma frialdad quirúrgica que había visto en Delfina. Lo comprendí demasiado tarde. Yo no había escapado del teatro. Solo había cambiado de escenario. El guardia extendió la mano hacia la carpeta. «Démela, señora. Aquí estará segura». Detrás de mí, la puerta del almacén volvió a crujir. Una silueta apareció, tambaleante, apoyado en la pared. Reconocí esa respiración rota antes de verlo completo. Diego, vivo, cubierto de sangre, pero con los ojos ardiendo. «No lo escuches», gimió. «Está con ellos». El guardia levantó el arma, apuntando directo al pecho de Diego. Y yo quedé en medio, con la carpeta contra el corazón, la aguja aún en mi mano y el amanecer a punto de decidir de qué lado caería mi historia. El guardia no dudaba. El cañón de su arma apuntaba directo al pecho de Diego, y el amanecer gris lo iluminaba como un verdugo sin rostro. «Entrégame la carpeta, señora», repitió con esa calma que no pedía, ordenaba. «O muere aquí mismo». Diego jadeaba, la camisa empapada de sangre, pero aún así logró sostenerse de pie. «Inés, no lo hagas. Si se la das, todo habrá sido en vano». El guardia apretó el gatillo apenas lo suficiente para que el clic metálico me congelara el alma. Yo sentía la aguja de oro en mi mano, insignificante frente a un arma, pero era lo único que me pertenecía, el único legado que había resistido todas las mentiras. «Déjalo ir», dije, mi voz quebrada, pero firme. «La carpeta no es mía, es la verdad». El guardia se rió, una risa seca, corta. «La verdad no paga su renta, señora, solo la condena». Entonces, sin pensar, me lancé hacia él. La aguja se hundió en la carne blanda de su cuello. Un grito ahogado le rompió la garganta. El disparo estalló al mismo tiempo, el eco rebotando entre las paredes del callejón. El guardia cayó de rodillas soltando el arma. Yo retrocedí, temblando, con las manos ensangrentadas. El olor a hierro y pólvora se mezcló en el aire. Diego se inclinó, recogió el arma con esfuerzo y lo apuntó directo a la cabeza del hombre caído. «Termínalo», me dijo, con una mirada que me partió en dos. «No habrá otra oportunidad». Yo lo miré horrorizada. «Diego, no». «Hazlo», rugió, con la voz rota. «Si lo dejas vivir, mañana todo esto vuelve a empezar». El guardia me miraba arrodillado, la sangre deslizándose por su cuello. Sus ojos, aún fríos, tenían ahora una súplica muda. Mis manos temblaban alrededor de la carpeta. La aguja aún colgaba de mis dedos, manchada de rojo. Y entonces entendí, no era la carpeta lo que definía mi destino, era lo que haría con esa vida arrodillada frente a mí. El amanecer rompía el horizonte. Y yo, en medio de la bala y la aguja, tuve que elegir qué clase de mujer iba a ser al salir de esa noche. El sol apenas se insinuaba detrás de los edificios, tiñendo el callejón de un gris azulado. Todo parecía suspendido. El guardia arrodillado con la sangre corriéndole por el cuello, Diego tambaleante apuntándole con el arma y yo con la carpeta contra el pecho y la aguja todavía en la mano, temblando entre dos destinos. El silencio era tan espeso que hasta la ciudad parecía contener la respiración. «Inés», dijo Diego con los labios manchados de sangre, «tienes que decidir ahora. O muere aquí, o nosotros morimos después». El guardia me miraba fijo, sin miedo, como si su vida no le perteneciera ya. Quizá porque sabía algo que yo aún ignoraba, quizá porque incluso su muerte estaba escrita en ese guión que nunca entendí. «¿Lo ves?», susurró con voz rota. «Ustedes creen que me detendrán, pero detrás de mí hay 10 más, y detrás de ellos 100». Un escalofrío me recorrió la espalda. Tenía razón, no era él el monstruo. Era apenas un engranaje. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor de la aguja. Podía rematarlo, podía entregarme a la lógica de la sangre como todos los demás, o podía dejarlo vivir, sabiendo que eso significaba arrastrar su sombra para siempre. El reloj de una torre cercana dio el primer campanazo de las 5. Cada golpe del bronce me atravesó el pecho. Levanté la aguja, mi única arma, y sentí que mi respiración se cortaba en dos. Diego me observaba, esperando. El guardia cerró los ojos, resignado. Y entonces, en lugar de clavarla, la dejé caer al suelo. El metal tintineó contra el cemento, leve, casi ridículo frente a todo el horror de esa noche. «No», susurré, «no voy a convertirme en lo que ustedes quieren». Diego apretó la mandíbula, bajó el arma apenas 1 centímetro. El guardia abrió los ojos, sorprendido de seguir vivo. «Vámonos», dije con un temblor que me partía el alma, «antes de que amanezca del todo». Lo ayudé a Diego a caminar con la carpeta aún contra el pecho. Atravesamos el callejón sin mirar atrás, pero sabía, con una certeza helada, que al no matarlo acababa de abrir otra puerta, y que tarde o temprano
alguien volvería a cruzarla para encontrarme. Las calles comenzaron a despertar con un murmullo extraño, como si la ciudad supiera lo que había ocurrido en la noche y fingiera normalidad. Los primeros puestos de tamales abrían, los camiones de basura rugían, la vida seguía, y yo avanzaba con Diego apoyado en mi hombro, cada paso más pesado que el anterior. «Resiste», le susurraba, «ya casi llegamos». Pero él apenas podía mantener los ojos abiertos. La sangre había empapado mi chaqueta. Cada gota era un recordatorio de que no teníamos tiempo. Al doblar la esquina de una avenida vacía, escuché el rugido de un motor. Un coche negro, distinto al de Delfina, apareció de repente y se detuvo bruscamente frente a nosotros. De él bajaron dos hombres con trajes impecables y gafas oscuras. Uno sostuvo una carpeta idéntica a la mía. «Señora Molina», dijo el primero, con voz grave pero cortés, «ya no es necesario que huya. Tenemos todo lo que necesitamos». Levantó la carpeta azul y sonrió. «Lo que lleva usted es apenas una copia». Sentí un vacío en el estómago. «¿Copia? Entonces todo lo que había arriesgado era un ensayo dentro del mismo teatro?» Diego, con el último hilo de voz, murmuró. «No, no les creas. Es un truco. Lo que tienes es la llave verdadera». El segundo hombre sacó un encendedor plateado y lo mostró con calma. «No queremos discutir. Entréguela, o la ciudad verá arder algo más que papeles». Encendió la llama y señaló hacia la avenida, una camioneta estacionada cargada con bidones de gasolina. El amanecer reflejaba el metal, cruel y brillante. Mis rodillas temblaron. El aire olía a humo antes de que hubiera fuego. Diego intentó incorporarse, pero cayó de nuevo, exhausto. «Inés», me susurró, «recuerda lo que dijiste, que tú escribías el final». Los hombres avanzaron un paso, seguros de que ya no tenía salida. El encendedor brillaba en la penumbra. Y en ese instante, el cielo se tiñó de rojo. Detrás de nosotros, el almacén del que habíamos escapado comenzó a arder. Llamas voraces se alzaban, consumiendo todo, como si alguien hubiera decidido borrar las huellas de la noche con fuego. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos. Los hombres del coche se tensaron, pero no dejaron de acercarse. Yo apreté la carpeta contra el pecho. Sentía el calor de las llamas en la espalda y el frío de la amenaza frente a mí. Y comprendí que ya no se trataba de elegir entre entregar o no entregar, sino de decidir qué debía arder primero, sus papeles o mi pasado. El fuego del almacén crecía como un monstruo hambriento, lamiendo el cielo gris con lenguas naranjas. Las sirenas se acercaban, pero no lo suficiente. El calor me golpeaba la espalda mientras dos hombres de traje avanzaban con calma implacable. El de la carpeta azul la levantó de nuevo, como si me ofreciera un espejo deformado. «¿Ves, señora Molina? No hay diferencia. Lo suyo o lo nuestro, todo es lo mismo. Entregue esa carpeta y al menos salvará a este hombre». Señaló a Diego, desplomado contra mi costado. Diego levantó la cabeza con esfuerzo, los labios pálidos. «Mienten», jadeó. «Lo tuyo es la verdad, no la sueltes». El hombre del encendedor dio un chasquido. La llama danzó un instante coqueta y la acercó a uno de los bidones de gasolina. El olor me golpeó como una bofetada. «Última oportunidad», dijo. «O entregas, o todos veremos el amanecer convertido en ceniza». El tiempo se quebró. Sentí que el mundo entero cabía en el grosor de esa carpeta. Papeles que no había escrito, cuentas que no entendía, nombres que me usaban como máscara. Era una verdad prestada, pero también la única que me quedaba. Recordé las palabras de Diego: «La última escena es tuya». Recordé la aguja de mi madre cayendo al suelo: «No voy a convertirme en lo que ustedes quieren». Entonces lo supe. Si todo era teatro, yo no iba a ser actriz. Iba a ser incendio. Apreté la carpeta contra mi pecho, respiré hondo y con un movimiento que no sabía de dónde salió, arranqué un mechero del bolsillo de mi chaqueta, el que usaba para fundir hilos de nylon en el taller. Lo encendí, la llama temblorosa en mi mano. Los hombres me miraron, incrédulos. «¿Qué haces?», preguntó el de la carpeta azul. Mis labios temblaban, pero hablé clara. «Si quieren verla arder, arderá en mis manos». Apreté la carpeta sobre la llama. El papel tardó un segundo en encenderse, luego empezó a crepitar, el fuego subiendo voraz. Un humo acre se elevó al cielo. «No», gritó uno de ellos, corriendo hacia mí. Diego, con el último resto de fuerza, se interpuso tambaleando, levantando el arma que aún guardaba. Disparó. El hombre del encendedor cayó al suelo, su propia llama apagándose con un chasquido. El fuego devoraba la carpeta. Yo la sostuve firme hasta que las llamas me lamieron los dedos y tuve que soltarla. Cayó al pavimento, convertida en un altar de cenizas.
El otro hombre retrocedió, furioso, impotente. «No entiendes lo que acabas de destruir». Su voz era un rugido ahogado. «Sin eso, nadie podrá probar nada. Nadie te creerá». Lo miré, con lágrimas y humo en mis ojos. «Tal vez», dije, «pero ya no jugarán con mi nombre». Las llamas del almacén y de la carpeta se mezclaban, iluminando la avenida como un amanecer falso. Y en medio de esa luz roja, comprendí que lo único que quedaba en pie era yo, y un Diego medio muerto, que aún me miraba como si en mis manos hubiera algo más fuerte que el fuego. El humo me quemaba los pulmones. La carpeta ya no era más que un montón de cenizas negras danzando con el viento como confeti maldito. Los hombres de traje se miraron entre sí, desarmados no por las balas, sino por el fuego. Su prueba, su botín, se había convertido en polvo ante sus ojos. «Inútil», murmuró uno, apretando los dientes antes de correr hacia el coche. El otro nos siguió. En segundos el motor rugió y desaparecieron en la avenida, dejando tras de sí el olor a gasolina y derrota. Me dejé caer de rodillas junto a Diego. Su respiración era débil, pero sus ojos seguían abiertos, aferrados a los míos. «Lo quemaste», dijo con una sonrisa rota. «No dejaste que nadie escribiera el final por ti». Le acaricié el rostro con las manos temblorosas. «Pero ahora no tenemos nada, Diego, solo cenizas». Él me sostuvo la muñeca con la poca fuerza que le quedaba. «Las cenizas también cuentan una historia. Y a veces», tosió, manchando de sangre mi chaqueta, «a veces arden más que el fuego mismo». Las sirenas estaban cada vez más cerca. El amanecer teñía la ciudad de un rosa extraño, como si quisiera cubrir las huellas de la noche con un velo suave. Mara apareció desde la esquina, cojeando, con el rostro manchado de hollín. Sus ojos me buscaron, desesperados, hasta que me vio con Diego entre mis brazos. «¿Sigue vivo?», preguntó, arrodillándose a mi lado. «A duras penas», respondí, la voz quebrada. Ella me miró con esa mezcla de lealtad y culpa que ya me era familiar. «Tenemos que sacarlo de aquí antes de que lleguen los bomberos o la policía. Ellos no vendrán a salvarte, Inés. Vendrán a culparte». La idea me atravesó como un cuchillo. Tenía razón. Con la carpeta quemada, con mi nombre en tantos documentos falsos, lo único que quedaba era mi palabra. Y mi palabra no valía nada en el teatro que ellos habían montado. Miré el humo, el fuego devorando el almacén, el cuerpo del guardia que aún yacía en el suelo y las luces rojas que ya empezaban a reflejarse en las ventanas. Tenía que elegir otra vez. «Mara», susurré, «¿a dónde podemos ir?». Ella apretó los labios y luego dijo, casi en un murmullo, «A donde todo empezó, al lugar donde Diego te prometió la primera escena. Allí todavía queda algo que Delfina no pudo borrar». La ciudad despertaba, indiferente, mientras nosotros huíamos hacia la única sombra que aún podía contener la verdad, y por primera vez en toda la noche, sentí que lo peor no había terminado. Apenas estaba empezando. El amanecer nos perseguía como un testigo incómodo. Caminábamos rápido por calles estrechas, casi desiertas, sosteniendo a Diego entre Mara y yo. Sus pasos eran arrastrados, su respiración cada vez más débil, pero en sus ojos todavía ardía algo que no era dolor, era memoria. «¿Dónde?», pregunté con voz ronca. Mara no me miró. Tenía la vista fija al frente, como si temiera que un segundo de distracción bastara para perder el rumbo. «En el viejo teatro», respondió, «el que cerraron después del incendio. Ahí fue donde Diego te lo prometió todo». La palabra teatro me heló. Todo lo que había pasado hasta ahora, cada engaño, cada escena ensayada, cada traición, parecía girar alrededor de esa palabra, teatro. Un escenario donde yo nunca había sido más que una actriz sin libreto. Diego murmuró entre delirios. «El camerino, cajón, tercero, debajo». Lo apreté contra mí. «Aguanta, por favor». Al doblar la esquina lo vi. Un edificio viejo, con columnas desconchadas y carteles descoloridos que aún anunciaban obras de hacía décadas. El Teatro Alhambra. Sus puertas estaban encadenadas, pero una de las rejas laterales colgaba suelta, como una boca entreabierta. Mara empujó la reja y entramos. El interior olía a polvo, madera húmeda y recuerdos olvidados. Las butacas estaban cubiertas de sábanas sucias. Las lámparas apagadas colgaban como esqueletos de cristal. «Aquí», susurró Mara, conduciéndonos entre los pasillos. Llegamos a un camerino con espejos manchados y cajones desvencijados. Diego, con un hilo de voz, señaló con el dedo. «El tercero», abrí el cajón indicado. Dentro había un fajo de papeles amarillentos y una pequeña caja metálica cerrada con llave. Los papeles eran guiones, escenas, diálogos, nombres de personajes. Pero no eran obras de teatro,
Eran listas disfrazadas, contratos ocultos en diálogos, cuentas escondidas tras nombres ficticios. En la portada de uno de los guiones estaba escrito: Proyecto Era, acto final. Mara lo tomó con manos temblorosas. Con esto, nadie podrá decir que inventamos. Yo levanté la pequeña caja metálica. Pesaba más de lo que parecía. Al mirarla mejor, noté una inscripción grabada en el borde: a la mujer que escribirá el final. El eco del teatro vacío retumbó con un golpe seco. Una puerta cerrándose en algún lugar del edificio. No estábamos solos. El golpe resonó por todo el teatro, viajando entre las paredes desconchadas y los espejos rotos como un tambor de guerra. Me congelé, la caja metálica aún en mis manos. Diego intentó incorporarse, pero su cuerpo apenas respondía. Mara miró hacia la puerta del camerino con los ojos encendidos, como si esperara que apareciera un fantasma. Nos siguieron, susurró. Tenía que pasar. El eco de pasos comenzó a descender por el pasillo, lentos, seguros, como si no tuvieran prisa porque ya supieran dónde encontrarnos. Inés, murmuró Diego apretando mi brazo. La caja, no la abras aquí. ¿Qué hay dentro? Pregunté con la garganta seca. La verdadera llave, respondió antes de toser sangre en su camisa. Mara me arrancó de la duda. Me tomó del hombro con fuerza. Escucha, si entran, no intentes negociar. Esta vez no habrá papeles que quemar. Los pasos se detuvieron frente al camerino. Un silencio denso nos rodeó. Luego, una voz familiar se deslizó por la rendija de la puerta. Inés era Delfina, suave, casi cariñosa, siempre tan cerca del escenario. No sabes cuánto me alegra que hayas vuelto aquí. Mi piel se erizó. Mara apretó los dientes. Yo la detengo, susurró, buscando algo con lo que improvisar un arma. Diego la miró con una mezcla de reproche y gratitud. No podrás sola. Yo miré la caja metálica. El grabado seguía brillando bajo la poca luz. A la mujer que escribirá el final. Sentí que me ardían las manos. Tal vez dentro estaba la prueba definitiva, o tal vez era otra trampa más. Delfina golpeó la puerta suavemente, como si tocara un compás. Abre, Inés. No seas cruel. El público espera. El pomo comenzó a girar. Y yo, con la caja metálica contra el pecho y el guión marcado como acto final en el suelo, entendí que en ese teatro no había butacas vacías. Cada sombra nos miraba, y que la escena más peligrosa estaba a punto de empezar. El pomo giró despacio, como si Delfina disfrutara del sonido metálico. Mara se puso delante de mí, con una barra de maquillaje rota en la mano como si fuera un puñal. Diego, apoyado contra el espejo, apenas podía mantenerse consciente, pero aún me miraba como si mi decisión fuese la única cuerda que lo mantenía vivo. Inés, la voz de Delfina atravesó la madera, dulce y venenosa. No tienes que esconderte. Solo entrégame lo que llevas en las manos y todo este teatro termina. La caja metálica me quemaba contra el pecho. El grabado parecía brillar en la penumbra. A la mujer que escribirá el final. No abras, susurró Diego con un hilo de voz. Todavía no. Mara se inclinó hacia mí, temblando. Si ella entra y no tenemos nada, estamos muertas. El pomo se detuvo. Silencio. Luego un golpe seco. Otro. La puerta comenzó a crujir. Inés, gritó Delfina, y su voz ya no era seducción, sino orden. Ese final no es tuyo. El corazón me martillaba. No podía esperar más. Coloqué la caja sobre la mesa del camerino y busqué desesperada alguna forma de abrirla. No tenía llave, pero sí la aguja de oro que aún guardaba en el bolsillo. La introduje en la cerradura. Tembló, chirrió, hasta que un clic suave me hizo contener el aliento. La tapa cedió. Dentro había un cuaderno pequeño, de tapas de cuero gastado. Lo abrí con manos temblorosas. Eran notas escritas a mano. Reconocí la letra. Era la de Diego. Pero no eran solo nombres y cuentas. Eran confesiones. Cartas dirigidas a mí, mezcladas con pruebas de transacciones, fechas y nombres que Delfina nunca habría querido ver expuestos. Era más que una prueba, era su verdadera traición desnuda. La puerta estalló con un golpe final. Delfina apareció en el umbral, impecable, con una pistola en la mano y una sonrisa de hielo. Sus ojos se clavaron en la caja abierta y en el cuaderno que yo sostenía. Por primera vez vi miedo en su mirada. Eso, murmuró, dando un paso dentro. Eso no debiste encontrarlo. Mara se interpuso, alzando la barra de maquillaje como si fuera un cuchillo. Y yo, con el cuaderno de Diego en la mano, entendí que ya no era actriz, era la autora. Y que cada palabra escrita allí era una bala contra Delfina. El aire del camerino se volvió insoportable. Delfina avanzaba con la pistola en alto, cada paso suyo medido, elegante, como si aún estuviera en un escenario. Mara temblaba frente a ella, sosteniendo su improvisada arma,
pero yo sabía que no resistiría ni un segundo si el disparo llegaba. Yo apreté el cuaderno contra el pecho. El cuero olía a humedad y a tinta vieja, pero en mis manos pesaba como si contuviera siglos. Abrí una página al azar. Mis ojos devoraron las palabras escritas por Diego con trazos nerviosos. Si algún día lees esto, Inés, sabrás que todo lo que quemaron era humo. La verdadera obra está aquí. Cada nombre, cada cuenta, cada mentira que Delfina fabricó con tu firma y la mía. Este cuaderno es la llave. Si me desaparecen, que al menos no desaparezca la verdad. Mis labios se secaron. Levanté la vista. Delfina me miraba, helada. «Entrégamelo», ordenó con esa voz que no admitía réplica. Pero su máscara tenía grietas, su respiración se aceleraba, sus dedos no estaban tan firmes en la pistola. Diego, apoyado contra la pared, levantó la cabeza apenas. «Lee», susurró. «Léele», no lo dudé. Abrí otra página y comencé a leer en voz alta. Proyecto ERA, fase final, transferencias trianguladas desde la Fundación X, presidida por Delfina Alarcón, hacia cuentas en Islas Caimán. Beneficiarios, Tomás Ramírez. La voz me temblaba, pero cada palabra era un disparo invisible. «¡Cállate!», rugió Delfina, y por primera vez perdió el control. Avanzó de golpe hacia mí. Mara se interpuso, forcejeando con ella. La pistola se desvió, un disparo reventó el espejo del camerino en 1000 pedazos. Los fragmentos cayeron como lluvia de cuchillos alrededor nuestro. Yo me refugié en la esquina, todavía leyendo, la voz quebrada pero firme. Operaciones encubiertas con licitaciones públicas, contratos falsos y nombres de empleados inexistentes. Inés Molina aparece como firma autorizada en al menos 7 documentos. El nombre retumbó en la habitación. Delfina se detuvo, respirando como una fiera acorralada. Sus ojos me perforaban. «¿Eres una tonta?», escupió. «¿Crees que con papeles viejos puedes destruirme? Nadie te creerá. Tú eres la manchada, la firmante, la cómplice». El cuaderno temblaba en mis manos. Y sin embargo, dentro de mí crecía algo más fuerte que el miedo. La certeza de que esas palabras, dichas en voz alta, ya no podían borrarse. Y fue entonces cuando Mara, con un grito feroz, empujó a Delfina contra la mesa. La pistola se deslizó al suelo, chocando contra mis pies. El tiempo se congeló. Mis manos, aún sujetando el cuaderno, se inclinaron hacia el arma. Y comprendí que tenía en mis dedos 2 finales distintos. La verdad escrita, o la bala. El arma a mis pies brillaba con el reflejo tembloroso de las llamas que entraban por las ventanas rotas. El cuaderno ardía en mis manos, no por fuego, sino por el peso de cada nombre escrito. 2 destinos, 2 finales, esperando que yo eligiera. Delfina forcejeaba con Mara sobre la mesa del camerino. Sus uñas parecían cuchillas, sus rodillas buscaban romper costillas. Mara resistía, sangrando por la ceja, pero con una furia que no había visto antes en ella. «Diego», medio inconsciente, murmuró desde el suelo. «Inés, la escena acaba contigo». Mis rodillas temblaron, me agaché, toqué la pistola. El frío del metal me recorrió el brazo. Podía disparar, podía terminarlo todo en un segundo. Delfina me vio, incluso en medio de la lucha. Sus ojos se clavaron en mí, oscuros, calculadores, y entonces sonrió. Una sonrisa torcida, sangrienta, pero llena de certeza. «Hazlo, Inés», jadeó apretando la garganta de Mara. «Dispara. Demuestra que eres igual que yo». El mundo se estrechó. Escuchaba mi respiración como un tambor en los oídos. La palabra «igual» me golpeaba como una sentencia. No quería ser ella. Con un grito, lancé la pistola al espejo roto, donde se hundió entre los fragmentos de cristal. Delfina abrió los ojos, sorprendida. Mara aprovechó el instante y la empujó con todas sus fuerzas. La mujer cayó contra el suelo, aturdida. Yo levanté el cuaderno y con la voz quebrada pero firme, empecé a leer otra página. Contrato 14B, fecha 12 de marzo, firmado por Delfina Alarcón en nombre de la Fundación. Testigo, Tomás Ramírez. Importe, $4.200.000. Cada palabra resonaba como un martillazo. No era un disparo, pero dolía más que una bala. Delfina intentó incorporarse, tambaleante, pero la máscara había caído. Ya no era la mujer elegante e intocable. Era un animal acorralado, sucio de polvo con el maquillaje corrido. «Basta», rugió. «No entiendes lo que provocas». Me acerqué, el cuaderno abierto como un arma sagrada. «No», susurré. «Por primera vez, sí lo entiendo». Mara me tomó del brazo, sus ojos ardiendo. «Inés, vámonos. Esto ya no es nuestro escenario». Diego intentó ponerse de pie, apoyándose en la pared. «Llévenselo. Tosió, que todos lo lean. Que la ciudad sepa quién escribe en realidad». A lo lejos las sirenas volvieron a sonar, más cercanas, más voraces. Y yo, con el cuaderno contra el pecho,
Supe que no había escapatoria, o la verdad salía a la luz, o moriríamos todos en esa sala sin público. Las sirenas estaban encima. El ulular rebotaba en los muros del teatro como una orquesta desafinada anunciando la última función. Yo sostenía el cuaderno contra el pecho, mientras Mara ayudaba a Diego a mantenerse de pie. Delfina, aún en el suelo, nos observaba con ojos enrojecidos, la respiración agitada como un animal acorralado. «No van a salir de aquí», escupió. «Cuando entren, verán tus huellas en todo, Inés. Tus firmas, tus pasos, tu nombre. Yo solo tendré que sonreír». Mara se inclinó sobre ella, con un hilo de sangre bajándole por la mejilla. «Tal vez ya no importe lo que digas. El fuego afuera se encargará de que todos quieran escuchar otra versión. Y créeme, ya no controlas la narrativa». Yo abrí el cuaderno en otra página, mis manos temblando pero decididas. Empecé a arrancar hojas y a meterlas en los bolsillos, en mi bolso, incluso dentro de la chaqueta de Diego. No iba a dejar que se perdiera todo si nos atrapaban. Un ruido atronador nos cortó el aire, la entrada principal del teatro cediendo. Hombres con cascos y armas comenzaron a entrar entre nubes de humo. Sus siluetas eran espectros negros avanzando entre la penumbra. «Aquí», gritó Delfina con voz desgarrada. «Aquí está la culpable», me señaló a mí. Su dedo temblaba, pero su voz recuperaba la firmeza de una actriz que sabe improvisar. El humo se espesaba, mezclándose con el polvo del incendio. Todo era caos. Mara me empujó hacia una puerta lateral. «Corre, Inés, yo los distraigo». «No», grité aferrándome a su brazo. Pero en ese instante Diego, con el último resto de energía, me miró con un brillo desesperado en los ojos. «Es tu escena, Inés», murmuró antes de empujarme con violencia hacia la salida oculta. Caí de rodillas, el cuaderno aún en mis manos. El humo me envolvía. Las voces gritaban mi nombre, las botas retumbaban contra la madera podrida del teatro. Y entendí que el telón estaba cayendo. No sabía si sería un final o apenas un intermedio. Pero lo cierto era que entre humo y cenizas mi nombre ya no volvería a ser silencioso. Tropecé por el pasillo lateral del teatro, con el cuaderno pegado al pecho como si fuera mi último órgano vivo. El humo me arrancaba lágrimas y tos, y mis piernas apenas respondían. Detrás de mí, las sirenas se mezclaban con gritos, órdenes, amenazas, mi nombre repetido como un eco culpable. Empujé una puerta oxidada y salí a un callejón trasero. El aire frío me golpeó la cara, mezclado con el olor agrio del incendio. La luz del amanecer ya teñía el cielo de naranja, pero todo se sentía en blanco y negro. Corrí tambaleando hasta una esquina y me refugié detrás de un contenedor de basura. Mi corazón martillaba tanto que pensé que iban a encontrarme por el ruido. Abrí el cuaderno otra vez, las páginas manchadas de sudor y ceniza. Entre los nombres y cifras había un sobre pequeño pegado a la contratapa. Lo arranqué con dedos temblorosos. Dentro había una memoria USB. Un simple trozo de plástico, insignificante, pero con una etiqueta manuscrita. Obra completa. Mi aliento se cortó. Todo lo que ardió, todo lo que leí, era apenas el borrador. Aquí estaba la versión final. Un ruido me hizo girar, pasos apresurados. Mara apareció en el callejón, cubierta de hollín, con un corte en el brazo, pero viva. Sus ojos me encontraron, y por primera vez en toda la noche vi en ellos algo parecido a esperanza. «¿Lo tienes?», preguntó, jadeando. Le mostré la USB. Ella sonrió, una sonrisa cansada, rota, pero real. «Entonces aún tenemos una salida». Quise preguntarle por Diego, pero no hizo falta. Sus ojos se nublaron de inmediato. Su silencio fue respuesta suficiente. Las sirenas ya doblaban la esquina del callejón. No había tiempo para duelo. Mara me agarró de la mano con fuerza. «Escúchame», dijo. «Si nos atrapan, yo hablaré. Tú corres. Tú entregas esto. Es tu nombre el que ellos quieren destruir, no el mío». Negué con la cabeza, apretando la USB contra mi palma. «No voy a dejar que decidan otra vez mi papel. Si esta es la última escena, la escribo yo». El eco de botas acercándose nos arrancó de la sombra. La salida estaba bloqueada por uniformes y luces rojas. Y yo, entre cenizas y sirenas, entendí que aún quedaba un acto más antes de que cayera el telón. Las luces rojas de las sirenas bañaban las paredes del callejón. Las botas golpeaban el suelo al unísono, un ejército que no venía a salvar, sino a encerrar. Mara me jaló con desesperación, buscando un resquicio en la sombra. Yo aún sostenía la USB en mi mano sudorosa, como si fuera dinamita. «Por aquí», susurró, señalando una escalera de hierro oxidada que subía hasta la azotea. Nos lanzamos hacia ella. Cada peldaño crujía bajo nuestro peso, como si pudiera quebrarse en cualquier momento.
Abajo, las voces gritaban mi nombre, mezclándolo con órdenes militares. ¡Atrápenla! No dejen que salga con nada. Al llegar a la azotea, el aire frío me golpeó la cara. Desde allí se veía la ciudad entera despertando. Humo en el horizonte, las primeras luces de oficinas encendiéndose, los murmullos de un día cualquiera a punto de empezar. Y yo, en medio de ese cuadro cotidiano, cargaba con un secreto capaz de incendiarlo todo. Mara se inclinó, jadeante, señalando un edificio cercano. Si saltamos a ese techo, podemos llegar a la estación del metro. Allí se pierde cualquiera. Miré el vacío entre ambos edificios. No era imposible, pero un paso en falso significaba la caída. Detrás de nosotras, la puerta de la azotea se abrió de golpe. Un haz de linterna nos alcanzó. ¡Alto!, gritaron. No pensé. Tomé a Mara de la mano y corrimos. El borde de la azotea se acercaba con vértigo. Mis pies temblaban, el corazón me martillaba el pecho. Saltamos. Por un instante, flotamos en el aire, suspendidas entre la vida y la muerte. Sentí el rugido de la ciudad debajo de mí, el grito de los hombres detrás y la USB clavándose en mi palma como si quisiera recordarme que era yo quien debía escribir el final. Caímos pesadamente en el otro techo, rodando entre grava y polvo. Dolor en las rodillas, un corte en la frente, pero vivas. Mara rió, un sonido breve, incrédulo. Lo logramos. Yo me levanté con dificultad, mirando el horizonte. Las sirenas aún nos seguían, pero a lo lejos, más allá de las avenidas, se asomaba la boca oscura del metro, abierta como una promesa. Y en ese instante supe que, aunque habíamos escapado de un acto, la obra aún no había terminado. Porque lo que llevaba en mi mano no era solo prueba. Era el inicio de una guerra. El techo quedaba atrás. Con las ropas desgarradas, la piel ardiendo y la USB aún apretada en mi mano, bajamos por una escalera metálica hasta la calle. Nadie nos detuvo. La ciudad apenas empezaba a desperezarse, y entre el humo del incendio y el ruido de las sirenas, éramos solo dos sombras más. Llegamos a la entrada del metro. El aire caliente que subía desde los túneles olía a aceite quemado y polvo. Las rejas estaban a medio abrir. Un guardia bostezaba distraído, sin imaginar que la verdad de medio país pasaba frente a él. Mara me empujó suavemente. Ve primero. Descendimos los escalones. Cada eco de nuestros pasos era una campanada en mis nervios. El andén estaba casi vacío. Un par de vendedores con sus canastas, un músico dormido sobre su guitarra y un tren que se acercaba con el rugido de un monstruo metálico. Diego había dicho que la última escena era mía, pero yo ya no sabía si esto era un final o apenas un preludio. Mara me agarró del brazo y me susurró. Escúchame bien, tienes que llevar esa memoria a alguien que pueda hacerla pública. No basta con sobrevivir. Si no se revela, todo lo que perdimos habrá sido para nada. ¿Y tú?, pregunté, mirándola. Sus labios se torcieron en una sonrisa triste. Yo me quedaré atrás. Voy a distraerlos, a borrar tus huellas. Tú corres. El tren frenó frente a nosotros con un chirrido. Las puertas se abrieron. Afuera, en la escalera de acceso, escuché gritos. Eran ellos. Mara me empujó hacia el vagón. ¡Corre, Inés! La multitud mínima me tragó. Las puertas comenzaron a cerrarse, y en el último segundo vi a Mara de pie en el andén, erguida, enfrentando a las sombras que descendían a toda prisa. El tren arrancó con un sacudón. La ciudad se desvaneció en la oscuridad del túnel. Me desplomé en un asiento vacío, la USB aún en mi mano. El reflejo en la ventana me devolvió a una mujer irreconocible. Cenizas en el cabello, sangre seca en el rostro, ojos abiertos, como si ya nunca fueran a cerrarse. El vagón avanzaba hacia el subsuelo infinito, y yo entendí que no había escapado, había cruzado un umbral. La guerra no acababa de empezar, acababa de heredarme. El tren se sacudía en la oscuridad del túnel, como si cada vibración quisiera arrancarme el cuaderno invisible que aún llevaba grabado en la memoria. Aferraba la USB con tanta fuerza que me dolían los dedos. Alrededor, los pocos pasajeros me miraban de reojo. Una mujer cubierta de hollín, con la ropa rasgada y los ojos desorbitados. Nadie preguntó nada. En la ciudad, mirar demasiado es otra forma de morir. El vagón se detuvo en la siguiente estación. Subieron más personas, trabajadores somnolientos, una madre con su hijo de la mano, un vendedor ambulante cargando termos de café. El ruido cotidiano me golpeó con fuerza. Era como si el mundo ignorara que allá arriba un teatro ardía y un hombre había caído por defender unas páginas. Me incliné hacia la ventana. La oscuridad del túnel reflejaba mi rostro, pero en mi mente seguía escuchando la voz de Diego. La última escena es tuya.
Cerré los ojos y me prometí algo en silencio, que su sacrificio no iba a ser una nota al pie en el guión de Delfina. Un murmullo me hizo abrir los ojos. 2 hombres con chaquetas oscuras entraron en el vagón, avanzando con calma estudiada. No miraban a nadie en particular, pero sus pasos tenían un destino. Sentí como mi garganta se cerraba. Escondí la USB dentro del dobladillo roto de mi chaqueta, cosido a la carrera con un hilo invisible que aún llevaba en el bolsillo. Costurera al fin, mi única arma era esconder la verdad en puntadas rápidas. Los hombres se detuvieron a 3 metros. Uno fingió leer un periódico arrugado. El otro se aferró a la barra metálica, con los ojos fijos en el reflejo de la ventana, justo donde estaba yo. El tren avanzaba, pero el tiempo parecía detenido. Mi respiración era un tambor. Alguien me tocó el hombro. Me giré con un sobresalto. Era la madre del niño, que me ofrecía un pañuelo limpio. «Tiene sangre en la frente», dijo suavemente. Su gesto me desarmó. Apreté el pañuelo con gratitud muda. Ella me sonrió con ternura extraña, como si supiera que yo cargaba algo más que heridas. El tren anunció la próxima estación. Los hombres oscilaron apenas con el movimiento, como depredadores que esperan el momento exacto. Y yo entendí que la fuga aún no había terminado. El subsuelo no era refugio, era un escenario más, y ellos ya estaban listos para mi siguiente acto. El altavoz del tren anunció el nombre de la próxima estación con un zumbido metálico. El vagón se sacudió y comenzó a frenar. Los 2 hombres de chaqueta oscura se miraron apenas, un gesto mínimo, suficiente para hacerme entender que allí, en ese andén, planeaban el cierre de la persecución. La madre del niño bajó antes de que las puertas se abrieran del todo, dejándome el pañuelo sobre el regazo. Sentí un vacío extraño cuando se alejó, como si hubiera sido un ángel pasajero, un recordatorio de que todavía quedaban gestos limpios en un mundo podrido. Las puertas se abrieron. La estación estaba casi vacía, iluminada por luces frías que parpadeaban, llenas de grafitis y olor a humedad. Los pocos pasajeros salieron rápido, tragados por las escaleras mecánicas. Yo me quedé sentada, indecisa. Uno de los hombres descendió en el mismo andén, el otro permaneció en el vagón, bloqueando la salida. No era casualidad. Me estaban cercando. El tren emitió la señal de cierre de puertas. Tenía segundos para elegir: quedarme dentro, atrapada entre ellos, o salir y perderme en la estación desierta. Me levanté de golpe y corrí hacia el pasillo lateral. Escuché el grito de uno de ellos detrás de mí. «Ahí va». El eco multiplicaba sus pasos. Corrí con todas mis fuerzas, el aire húmedo raspándome la garganta. Pasé junto a un kiosco cerrado, a carteles descascarados que anunciaban obras que jamás se estrenarían. De pronto, un sonido seco. Clic. Se habían apagado las luces del pasillo. Solo quedaba la penumbra, apenas rota por la luz temblorosa de los anuncios eléctricos. Me detuve un instante, el corazón en la boca. Había tomado la dirección equivocada. Era un pasillo muerto, sin salida. Los pasos se acercaban. Apreté la USB cosida en mi chaqueta, sentí el hilo aún fresco en el dobladillo. El legado de Diego. Mi único seguro. Las sombras de los hombres aparecieron en la boca del pasillo. «Ríndete, Inés», dijo uno con voz suave. «No vale la pena morir por un archivo». Pero yo sabía que no era un archivo. Era toda mi vida, mi nombre, mi derecho a no ser solo actriz de su teatro. Miré alrededor desesperada. Entonces lo vi. Una rejilla de ventilación, apenas sujeta con 2 tornillos flojos. Podría caber. Tal vez. Respiré hondo. Y mientras las sombras avanzaban, me lancé hacia ella con uñas y dientes. El metal chirrió. Y en ese instante supe que si lograba entrar, me esperaba un subsuelo aún más profundo. Y si fallaba, el telón caería ahí mismo. El chirrido de la rejilla me desgarró los oídos. Logré arrancarla con un tirón desesperado, mientras los pasos de los hombres retumbaban detrás de mí. El metal cayó al suelo con estrépito. No había tiempo para pensar. Me lancé al hueco oscuro, apretando la USB contra mi pecho como si fuera un corazón prestado. El aire dentro del ducto era espeso, cargado de polvo y óxido. Avancé a gatas, raspándome los codos, con las rodillas ardiendo. El túnel era estrecho, como si quisiera tragarme viva. Detrás de mí escuché el golpe seco de un disparo. El eco metálico resonó en las paredes y una lluvia de chispas cayó a centímetros de mis pies. «Detente, Inés», rugió una voz masculina. «No tienes salida». No respondí. El túnel descendía en espiral, llevándome más abajo, más lejos de la luz. A cada metro, el ruido del metro quedaba atrás, reemplazado por un silencio húmedo subterráneo. El olor cambió. Ya no era polvo,
sino agua estancada. Al final del ducto caí de golpe en un pasillo olvidado. Ladrillos descascarados, lámparas rotas, un charco de agua negra reflejando mi rostro desfigurado por el miedo. Era un nivel del metro abandonado, un subsuelo más hondo donde el tiempo parecía detenido. Me puse de pie, temblando. Mis dedos tocaron el dobladillo de mi chaqueta. La USB seguía allí, cosida, intacta. Entonces lo escuché. No eran los pasos de mis perseguidores. Era un murmullo bajo, repetitivo, como un rezo. Seguí el sonido y en la penumbra descubrí figuras humanas sentadas en círculo. Vagabundos, mujeres con mantas, niños con ojos desmesurados. Todos me miraron cuando aparecí, como si hubieran estado esperándome. Una anciana se levantó apoyándose en un bastón torcido. Su voz era grave, casi solemne. Sabíamos que alguien bajaría con la verdad. Aquí abajo nadie finge. Aquí abajo todo arde distinto. Mis labios temblaron. No quiero esconderme, susurré. Quiero que esto salga a la luz. Ella sonrió, mostrando encías desnudas. Entonces tendrás que elegir, seguir corriendo arriba, donde ellos controlan el escenario, o dejar que la verdad crezca aquí en las sombras, hasta que sea imposible ignorarla. El eco de pasos metálicos volvió a escucharse detrás del ducto por el que había caído. Ellos seguían buscándome. Apreté la USB en mi puño. El círculo de ojos brillaba alrededor mío, expectantes, como si esperaran que yo pronunciara una palabra mágica. Y entendí que la obra aún no había terminado. El telón no caería aquí. Aquí, en este subsuelo olvidado, era donde debía empezar otra función. Los ojos que me rodeaban brillaban en la penumbra como brasas. La anciana seguía de pie, inmóvil, mientras el murmullo de los demás crecía como una ola. Frases inconexas, nombres, oraciones, fragmentos de historias que sonaban demasiado parecidas a la mía. Todos fuimos borrados allá arriba, dijo ella, levantando la voz. Todos llevamos nombres que usaron sin permiso. Aquí abajo los guardamos como semillas. Me acerqué temblando, aún con la USB apretada en la mano. ¿Semillas? La anciana asintió. Lo que tienes no es un archivo, es la raíz. Si la plantas aquí, crecerá hasta romper el pavimento. Nadie podrá volver a callarla. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré alrededor, rostros sucios pero atentos, cuerpos cansados pero erguidos, gente invisible para la ciudad convertida en coro secreto. Los pasos de mis perseguidores resonaron en el ducto de arriba. Un golpe metálico me recordó que en cualquier momento bajarían. ¿Qué pasará si la entrego aquí?, pregunté. La anciana sonrió, mostrando encías oscuras. Entonces ya no te pertenecerá. La verdad se volverá de todos y tú solo serás su portadora. Sentí un nudo en la garganta. Había pasado toda la noche huyendo para proteger ese trozo de plástico cosido a mi chaqueta y ahora me pedían que lo soltara. Mara apareció de repente en la entrada del pasillo, jadeante, con la ropa hecha jirones. Sus ojos me encontraron y casi se quebraron de alivio. «Inés», corrió hacia mí tropezando. «Pensé que te habían atrapado». Me tomó de las manos, sus dedos temblaban igual que los míos. «No tenemos mucho tiempo», susurró. «Si decides quedarte, serás parte de ellos. Si decides salir, tendremos que enfrentar otra cacería». El eco de botas volvió a sonar, más fuerte. Ellos ya bajaban. Apreté la USB contra mi pecho. El círculo me observaba en silencio. Mara me miraba con desesperación, y la anciana esperaba con paciencia de piedra. Entendí que ese era mi último libreto, sembrar la verdad en la oscuridad o subir de nuevo al escenario aunque el precio fuera mi vida. El ruido de botas bajando por el ducto se mezclaba con los murmullos del círculo. El aire estaba cargado de polvo, humo y expectativa. Yo sostenía la USB contra mi pecho y supe que aquella pequeña pieza de plástico contenía más que pruebas. Contenía la llave para decidir qué clase de mujer sería al amanecer. Mara me tomó de los hombros, con los ojos brillando entre lágrimas y rabia. «Si la dejas aquí, nadie volverá a escribir tu nombre en su teatro. Serás libre, pero anónima. Si sales conmigo, todos sabrán la verdad, aunque eso te cueste desaparecer». La anciana extendió su bastón hacia mí, como si me entregara un cetro invisible. «No hay caminos seguros, hija. Solo hay finales que abren otros comienzos». Las sombras del círculo se acercaron rodeándome. Susurros me rozaban los oídos. «No más silencio, que se escuche, que arda». Los hombres de arriba ya estaban descendiendo. Escuché la primera voz clara. «La tenemos». El tiempo se quebró. Respiré hondo, levanté la USB y la coloqué en el centro del círculo. Los ojos de todos brillaron. Una de las mujeres la tomó con manos reverentes y la escondió bajo su manta. El murmullo creció, transformándose en un canto bajo, oscuro,
poderoso. Mara me abrazó con fuerza. Lo hiciste tuyo, Inés. Ahora será de todos. La primera linterna iluminó el pasillo. Gritos, pasos, armas listas. Yo me levanté, el rostro cubierto de ceniza, la mirada firme. Aquí estoy, dije alzando la voz. Pero la verdad ya no está conmigo. El círculo se cerró detrás de mí como un telón de sombras. Los hombres se abalanzaron y sentí las manos ásperas sujetarme. Pero no importaba, porque comprendí en ese instante que no había final. Solo un telón abierto. Y allá arriba, tarde o temprano, alguien escucharía la obra que había nacido en este subsuelo. La escena era mía, el eco de todos. Amaneció con el cielo manchado de humo. Los periódicos hablaron del incendio en el teatro abandonado, del caos en las calles, de una mujer fugitiva acusada de traición y fraude. Mi rostro apareció en titulares como culpable, mi nombre arrastrado en tinta negra. Pero algo empezó a moverse bajo la superficie, en foros clandestinos, en panfletos pegados en paredes húmedas, en transmisiones piratas de radio, aparecieron fragmentos de las páginas que yo había leído en voz alta. Nombres, fechas, cuentas, contratos, y siempre una frase escrita con letras torcidas. La última escena es de todos. Sabía lo que eso significaba. El círculo había cumplido su parte. La semilla se estaba propagando. Yo, en cambio, vivía en el borde. Cambiaba de refugio cada noche, cosía mi ropa con hilos invisibles para esconder mensajes, sobrevivía con lo justo. Era una sombra más entre la multitud. A veces, en estaciones de metro abarrotadas, escuchaba un murmullo que me erizaba la piel. Inés. No era amenaza, era reconocimiento. La gente invisible me devolvía el nombre que ellos quisieron ensuciar. De Diego quedaba el recuerdo y aquel cuaderno quemado que nunca terminó de desaparecer. Las palabras seguían grabadas en mi memoria, más firmes que la tinta. De Mara, su risa rota en medio del humo, recordándome que la lealtad puede nacer incluso en la traición. Y de mí, quedaba una mujer que ya no cosía vestidos para otras. Ahora cosía fragmentos de verdad en cada rincón oscuro que encontraba, puntada por puntada, hasta que el pavimento comenzara a quebrarse. No sabía si vería el final. Quizá el telón caería antes, pero cada eco que recorría la ciudad me recordaba que ya no actuaba sola, porque en un mundo de máscaras había elegido escribir con cenizas, y esas cenizas, tarde o temprano, volverían a arder.